Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy porque tengo un tema que me tiene con el corazón en un puño. Ya saben que a mí me encanta el mundo de las series turcas, de las noticias de los actores, y hoy tenemos una bomba, una verdadera bomba que ha sacudido a todos los fans de Love is in the Air y de sus protagonistas. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la bellísima Hande, y de Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en la serie. Y el título lo dice todo, Hande Erçel renuncia a su sueño por Kerem. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Renunciar a un sueño? Es una locura. Pero, ¿qué hay de verdad en esto? ¿Qué ha pasado? Pues en este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles, las exclusivas, las revelaciones que nos han llegado desde Turquía. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar, un recordatorio rapidito. Si eres nuevo por aquí o incluso si ya nos conoces, pero aún no te has suscrito. ¿Qué esperas? Dale al botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya sabes, aquí siempre estamos al tanto de todo el chismecito turco. Y ahora sí, empecemos. Para entender bien la historia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Todos recordamos Love is in the Air, ¿verdad? La serie que nos enganchó a todos, la que nos hizo suspirar y gritar de emoción con cada escena de Eda y Serkan. Hande Erçel como Eda y Kerem Bürsin como Serkan crearon una química explosiva. La pantalla ardía con cada mirada, cada roce, cada discusión y por supuesto cada beso. La serie, una comedia romántica que mezclaba a la perfección el humor, el drama y el amor, nos presentó a Eda Yildiz, una joven florista llena de sueños y aspiraciones, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y aparentemente frío, pero con un corazón que se derretía ante el encanto de Eda. La trama, llena de enredos, malentendidos y secretos, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana, ansiosos por saber qué les depararía el destino a esta pareja. Y lo que empezó como una historia de amor en la ficción, pronto se trasladó a la vida real. Los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Fotografías, salidas juntos, declaraciones ambiguas, todo indicaba que Hande y Kerem estaban juntos. Y nosotros, los fans, éramos los más felices. Nos encantaba la idea de que esa magia de la serie continuara fuera de ella. Ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos en la vida real, era como un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. La química que irradiaban en la pantalla se percibía también en la vida real, en sus gestos, sus miradas, la complicidad que compartían. Era evidente que entre ellos había algo especial, una conexión que trascendía lo profesional. Así que, ¿cuál era el sueño de Hande? Bueno, Hande es una actriz con mucho talento y desde joven ha tenido metas muy claras. Siempre quiso triunfar en el mundo de la interpretación. Quería, como cualquier actor, dejar su huella, ser reconocida por su trabajo y, sobre todo, asumir roles desafiantes que le permitieran crecer profesionalmente. Quería explorar diferentes géneros, trabajar con directores reconocidos y, por qué no, llegar a Hollywood. Sí, la ambición de Hande era grande y ambiciosa. Desde sus inicios en la actuación, Hande demostró un gran potencial. Su belleza, su carisma y su talento la convirtieron rápidamente en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Pero además de su apariencia física, Hande poseía una gran capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público. Sus interpretaciones eran siempre frescas, naturales y llenas de matices. Y aquí es donde entra el rumor, la especulación y finalmente la supuesta renuncia que mencionamos. Según las fuentes turcas, Hande recibió varias ofertas de trabajo muy interesantes después del éxito de Love is in the Air. Ofertas que de alguna manera podrían haber impulsado su carrera a nivel internacional. Hablamos de papeles en películas importantes, colaboraciones con directores de renombre e incluso proyectos en el extranjero. ¡Guau! Estas ofertas representaban una oportunidad única para Hande. La posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales, de demostrar su talento a un público más amplio, de crecer como actriz. Imaginen la emoción y la ilusión que debió sentir al recibir estas propuestas. La puerta a Hollywood, a una carrera internacional, se abría ante ella. La fama, el reconocimiento, la posibilidad de trabajar en proyectos ambiciosos y creativos. Todo esto estaba al alcance de su mano.
Pero según las mismas fuentes, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, Kerem Bürsin, en ese momento su pareja, no estaba muy de acuerdo con estas ofertas. ¿Por qué? Supuestamente Kerem tenía miedo de que la distancia y los proyectos internacionales pudieran afectar su relación. Tenía miedo de que Hande se alejara, de que la fama la cambiara. ¡Ay, el drama! Este es el punto clave de la historia, el meollo del asunto. La supuesta preocupación de Kerem, el temor a perder a Hande, a que la distancia y el éxito profesional la separaran de él. Un miedo comprensible quizá, pero que, según los rumores, habría tenido un impacto significativo en las decisiones de Hande. No nos olvidemos que Kerem es un actor muy exitoso con una carrera consolidada y proyectos en el extranjero, por lo que no es descabellado pensar que pudiera tener sus propios temores. Kerem, con una trayectoria ya establecida, con experiencia en proyectos internacionales, conocía de primera mano los desafíos que implica una carrera a gran escala. Quizás su experiencia le llevó a ser precavido, a pensar en las posibles consecuencias de una relación a distancia, en la presión de la fama, en los cambios que podrían surgir en la vida de Hande. Ahora aquí viene la parte que realmente ha generado controversia. Se rumorea que Hande, en un acto de amor y dedicación a su relación, decidió rechazar algunas de esas ofertas, o al menos ponerlas en pausa. ¿Por qué? Para priorizar su relación con Kerem, para estar más cerca de él, para evitar que la distancia los separara. Este es el punto crucial, la supuesta renuncia que da título a este vídeo. La decisión de Hande de anteponer su relación amorosa a sus aspiraciones profesionales, de sacrificar oportunidades que podrían haber marcado un antes y un después en su carrera. Un acto de amor, de entrega, de lealtad, pero también un acto que generó muchas dudas y críticas. ¡Guau! Imaginen la decisión que tuvo que tomar. Por un lado, la oportunidad de su vida, la posibilidad de alcanzar sus sueños profesionales. Por otro lado, el amor, la estabilidad emocional, la promesa de un futuro juntos. ¡Qué dilema! Enfrentarse a esta situación, a esta encrucijada, es algo que seguramente muy pocos de nosotros podríamos imaginar. Tener que elegir entre el amor y la ambición, entre la pasión y la estabilidad, entre el sueño y la realidad. Una elección que sin duda tuvo que ser muy difícil para Hande, una decisión que pesó mucho en su corazón y en su mente. Este supuesto acto de renuncia generó mucha discusión en Turquía. Algunos aplaudieron la lealtad de Hande, su decisión de priorizar su relación. Dijeron que era un gesto romántico y que demostraba un gran amor por Kerem. ¡Qué tiernos! La idea de un amor tan fuerte, de una dedicación tan profunda, conmovió a muchos. Ver a una mujer renunciar a sus sueños por amor, en una sociedad donde el éxito profesional a menudo se considera lo más importante, fue visto como un acto de valentía, de compromiso. Fue una demostración de que el amor, la familia, los valores tradicionales, aún tienen un lugar importante en la vida de las personas. Otros, por el contrario, criticaron su decisión. Argumentaron que Hande estaba sacrificando su carrera, que estaba dejando que el miedo de Kerem frenara sus ambiciones. ¡Qué duro! Consideraron que Hande estaba limitando su propio potencial, que estaba permitiendo que la inseguridad de Kerem la privara de grandes oportunidades. Vieron en esta decisión una falta de independencia, una sumisión al hombre que amaba, y una falta de confianza en sí misma y en sus propias capacidades. Pensaron que estaba renunciando a la posibilidad de alcanzar su máximo potencial, de crecer como artista, de dejar una huella en el mundo del cine. La verdad, ¿quién puede juzgar una decisión tan personal? Nadie sabe lo que se vive en una relación, las conversaciones, los acuerdos, los sacrificios que se hacen por amor. Solo ellos dos saben la verdad. Solo Hande y Kerem conocen los detalles de su relación, las razones detrás de cada decisión, los acuerdos que tomaron. Solo ellos saben si la supuesta renuncia fue una decisión mutua, una negociación, un acto de amor, o si hubo presiones, miedos o malentendidos. Es imposible para nosotros, desde fuera, juzgar una decisión tan personal. Pero lo cierto es que después de Love is in the Air, Hande ha tenido algunos proyectos, pero ninguno tan impactante como el que podría haber tenido si hubiera aceptado esas ofertas internacionales. Ha participado en otras series, pero el éxito no ha sido el mismo. ¿Es esto una consecuencia de su supuesta decisión? ¿O simplemente son las vueltas del destino? La carrera de Hande después de Love is in the Air ha tenido altibajos.
Si bien ha seguido trabajando, los proyectos en los que ha participado no han alcanzado la misma repercusión ni el mismo reconocimiento que tuvo en la serie que la catapultó a la fama. ¿Fue su decisión de priorizar su relación lo que frenó su carrera? ¿O simplemente no tuvo la suerte de encontrar el proyecto adecuado en el momento oportuno? Y por supuesto, no podemos olvidar que, lamentablemente, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Después de 2 años de noviazgo en 2022, la pareja decidió tomar caminos separados. ¿La supuesta renuncia tuvo algo que ver? ¿O simplemente las cosas no funcionaron? Nadie lo sabe con certeza. La ruptura de la relación, después de 2 años de noviazgo, generó mucha tristeza entre los fans. Ver a una pareja que parecía tan enamorada, que irradiaba tanta felicidad, separarse siempre es doloroso. ¿Fue la supuesta renuncia un factor determinante en la ruptura? ¿O simplemente la relación llegó a su fin por otros motivos, como diferencias de personalidad, incompatibilidad, o el desgaste propio del tiempo? Pero como dice el dicho, el tiempo cura las heridas. Tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande está enfocada en su carrera, en sus proyectos, y también en su activismo en defensa del medio ambiente. Kerem, por su parte, sigue trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ambos han encontrado nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevas relaciones. La vida sigue adelante y ambos han demostrado ser resilientes y fuertes. Hande, además de su carrera como actriz, se ha involucrado en causas sociales, en proyectos ambientales, demostrando su compromiso con el bienestar del planeta. Kerem, por su parte, continúa cosechando éxitos en su carrera, demostrando su talento y su versatilidad. Así que, en resumen, ¿qué pasó con el sueño de Hande? Pues, según los rumores y las fuentes turcas, al parecer, hubo una renuncia parcial o una postergación de ciertos proyectos, todo en nombre del amor. ¿Pero fue la decisión correcta? Eso solo lo sabe ella. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede ser complicado, que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y, a veces, sacrificios. La supuesta renuncia de Hande, sea cual sea la verdad detrás de ella, nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida, sobre la importancia de nuestros sueños y sobre la complejidad de las relaciones humanas. La historia de Hande y Kerem nos deja una reflexión importante. El amor es complicado, las relaciones son difíciles, y a veces, hay que tomar decisiones que pueden afectar nuestras vidas profesionales y personales. Y sobre todo nos enseña que hay que priorizar lo que nos hace felices y que al final, la vida es un camino lleno de decisiones y de oportunidades. Esta historia nos recuerda que cada persona tiene sus propias prioridades, sus propios valores, sus propios miedos y anhelos. Y que en última instancia, la felicidad es lo que más importa. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande tomó la decisión correcta? ¿Creen que Kerem influyó en sus decisiones profesionales? ¿Les gustaría ver a Hande triunfar a nivel internacional? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. La polémica está servida. Las opiniones son diversas y encontradas. ¿Qué hubiera pasado si Hande hubiera tomado otro camino? ¿Habría sido más feliz? ¿Habría tenido más éxito? O tal vez la vida le tenía reservado otro destino, uno que aún no ha llegado. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido desentrañar un poco este misterio. Recuerden que esto es solo lo que sabemos a través de las fuentes y que es un tema muy delicado. Es importante recordar que estamos hablando de la vida privada de 2 personas, de sus decisiones, de sus sentimientos. Por lo tanto, es crucial abordar este tema con respeto y empatía. Muchas gracias por ver. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan sobre este tema tan polémico. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas y sus estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un besito. Y recuerden, la vida es un constante aprendizaje, un camino lleno de desafíos y oportunidades. Y sobre todo, recuerden ser felices y perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Hasta la próxima.